Bienvenido una vez más a este curso de CSS. En esta ocasión pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con el texto, cómo modificar el texto en CSS. Así que vamos a empezar. La primera propiedad pues no vamos a aplicarla mucho porque ya la hemos usado en ejemplos anteriores, que es la propiedad color. Es la propiedad pues aplicada a cualquier elemento de texto para agregarle un color. Por ejemplo, el H1 pues le vamos a agregar un color rojo. Bien, esa propiedad pues convierte el texto en un determinado color, pues esta ya la habíamos utilizado en los ejemplos cuando veíamos el tema del color. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente propiedad es el text align. Este me permite hacer un alineamiento horizontal del texto. Se puede aplicar pues a cualquier elemento que contenga texto, como los encabezados, los párrafos, los spam, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un párrafo. Vemos aquí, pues aquí tiene algunos espacios que deja en algún momento vacíos. De hecho, podríamos hacer más grande el párrafo para que se pudiera ver mejor el efecto. Vamos a hacer un loren, por ejemplo, de 100 palabras. Y si lo vemos ahora, pues tiene aquí algunos, es decir, este texto está alineado normalmente a la izquierda. Podemos variar esa alineación. Entonces vamos a hacerlo sobre el párrafo. Entonces vamos a aplicarle la propiedad textAlign, y esa propiedad tiene, pues normalmente tiene estos siguientes posibles valores. Tiene center pues alineará al centro ese texto. Vamos a verificarlo. Como ven aquí, pues el texto aparece centrado. Bien, veamos el siguiente valor. Center es left, que es el valor por defecto, así que lo veríamos como estaba al principio. Left a la izquierda. Esta también right. Alineado aquí a la derecha. Como ven acá, ahora aquí deja los espacios. Y el otro que se puede usar pues y que queda bastante bien el texto, sobre todo cuando es así en párrafos, es justify. Este pues estará justificado, entonces quedará lo más cuadrado posible. Dejará pues menos espacio para que el texto pues se vea de la mejor manera. Entonces esos son los posibles valores que tiene textAlign. textAlign pues justify, right, left o center. Bueno, veamos la siguiente propiedad. Vamos a borrar esto. La siguiente propiedad es vertical align. Es decir, el anterior era un alineamiento horizontal, ahora vamos a ver un alineamiento vertical. La mejor manera de poder ver este es aplicando o metiendo una imagen aquí en medio del texto. Vamos a agregarla. Tengo aquí mis imágenes, vamos a agregar esta de bienvenidos y vamos a estilizarla. En primer lugar le voy a dar un ancho de unos 70 píxeles, un high automático para que no se distorsione, y la vamos a ver cómo queda ya en la pantalla. Pues como ven, es una imagen metida aquí en medio del texto. Ahora, esa imagen, como ven, por naturaleza aparece la base de la imagen en la misma base del texto acá. Ahora, ¿cómo podemos mover la alineación vertical que tiene esta imagen acá? Bueno, entonces para eso vamos a usar la propiedad de esta vertical align. Vertical align tiene las propiedades top, middle y bottom. Entonces, por ejemplo, la propiedad top, que creo que es la que tiene por defecto, no, esta propiedad top pues es la que, miren, la imagen se alinea exactamente pues igual que el texto. Vamos a ver la otra propiedad, middle, o sea, en medio, quiere decir que se va a centrar verticalmente. De esta manera aparece mejor todavía. Y la última, bottom. Bottom, que de hecho, como podemos comprobar, el valor que tiene por defecto. Bottom se alinea en la parte inferior de la imagen. Entonces, esos son los tres posibles valores que tiene vertical align. Top, middle y bottom. Esos serían entonces los posibles valores que tiene esta propiedad nueva que acabamos de ver, vertical align. Bien, vamos a la siguiente propiedad.
Vamos a dejar esto, vamos a borrar esta imagen que insertamos acá. La siguiente propiedad es text decoration. Esa propiedad me sirve para poder darle o quitarle decoraciones al texto. Vamos a ver qué posibles valores tiene. Vamos a aplicarlo primero al H1, pero quiero hacer algo también. Vamos a agregar después del H1 un enlace. Este enlace pues no va a ninguna parte, simplemente quiero agregar un enlace ahí. Solamente para que podamos aplicar también el efecto ahí. Vamos a ver, vamos a guardar. Y ahí tenemos, ¿verdad? Un enlace normal, del color normal, con un subrayado, como aparecen normalmente los enlaces. Bien, vamos a aplicárselo al H1. Uno de los valores que tiene el text decoration es la propiedad overline. Es decir, me va a agregar una línea en la parte superior del texto. Vamos a ver. Ahí está ahora, una línea, una especie de borde superior en el texto. Entonces eso es el text decoration overline. La otra propiedad en el text decoration es line through. Line through, al agregarla, lo que hace es un tachado. Es decir, esa línea aparece ahora en el centro del texto. Podría ser como para mostrar valores tachados como valores de descuento, etc. Bien, siguiente valor es underline. Underline pues es subrayado, el subrayado normal, ¿verdad?, que tiene el texto. Entonces esto es el underline. Entonces esas son las propiedades para agregar decoraciones al texto. Ahora, ¿cuál es la propiedad para quitárselos? Eso lo vamos a aplicar en esta que tiene por defecto un subrayado, los enlaces. Ahora, ¿cómo se lo quitaríamos? Entonces en el elemento A vamos a agregar text decoration y le vamos a escribir none. Text decoration none, entonces quita toda decoración de los elementos de HTML. Entonces en este caso, como pueden ver aquí, elimina el enlace que por defecto le agrega HTML, el subrayado que por defecto le agrega HTML a los enlaces. Entonces esto sería la propiedad text decoration. Puede tener entonces las propiedades underline, line through, overline y none, que le quita pues los elementos de decoración. Bueno, siguiente propiedad. Vamos a quitar esto, vamos a eliminar el enlace. Siguiente propiedad es text transform. Ese text transform me permite cambiar de mayúsculas, minúsculas o letras capitales. Por ejemplo, vamos a hacerlo también sobre el H1. Como ven aquí en el H1, hay la primera letra pues aparece en mayúscula y el resto son minúsculas. Bueno, hay otra mayúscula por acá. Entonces, ¿cómo convertimos todo el texto a solo minúsculas o solo mayúsculas? Bueno, entonces para eso usamos el text transform. Por ejemplo, queremos convertirlo a mayúscula, pues agregamos el valor uppercase. Entonces uppercase pues va a convertir todo el texto a mayúscula. Si queremos convertir todo el texto a minúscula, pues sería lowercase. Entonces lowercase convierte todo el texto a minúscula. Y vamos a ver en el párrafo, vamos a ver el tercer valor que puede tener esa propiedad, text transform, que es capitalize. Entonces este valor me permite hacer letra capital. La primera letra de cada palabra la convierte a mayúscula. Bueno, entonces esa es la propiedad text transform. Vamos a la siguiente propiedad, voy a quitar el párrafo esto. La siguiente propiedad es text indent. Esa lo que hace es agregar una sangría o un espacio al inicio de cada párrafo. Vamos a ver cómo funciona. Se aplica sobre todo en los párrafos. Entonces vamos a agregar un text indent por lo menos de unos 50 píxeles. ¿Qué va a pasar acá? Esos 50 píxeles se agregan, como ven, automáticamente al inicio de cada párrafo. Esto pues es normal en algunas normas de escritura, pues agregarle esta sangría al inicio de los párrafos. Entonces esto es lo que hace el text indent, agregar esta sangría ahora a los párrafos. Bien, siguiente propiedad, que también la voy a aplicar sobre este párrafo. La siguiente propiedad es letter spacing. Esta propiedad lo que me va a servir es para agregar espacio entre los caracteres de un texto. Vamos a ver
¿De qué manera? Mejor lo voy a aplicar sobre el H1 para que se mire más claramente. Entonces aquí vamos a aplicar letter spacing, por ejemplo, de unos 3 píxeles. Fijémonos en este texto, lo que hizo fue agregarle 3 píxeles de distancia entre letra y letra en cada palabra. Esos 3 píxeles. Lo interesante de esta propiedad es que también puede ser negativa. Quiere decir que esa distancia también puede ser negativa, lo que haría que las letras estuvieran más cerca de lo que normalmente están. Entonces eso es lo que hace la propiedad letter spacing, agregar espacio entre letras. Bien, vamos a la siguiente propiedad. Lo voy a dejar así ahí. La siguiente propiedad es line height. Esa propiedad lo que hace es el interlineado, lo que hacemos en los editores de texto como Word, el interlineado entre las diferentes líneas de un texto. Entonces lo que hace esa propiedad es agregar un valor. Ese valor no tiene unidad. Igual que en los editores de texto como Word, pues uno pone una cantidad, 1, 1.5, 2, entonces aquí es igual. Vamos a verlo, apliquémoslo en el párrafo. El line height, podemos darle un valor, por ejemplo, de 1.5. Se pueden dar cantidades como píxeles, pero si queremos usar más o menos como lo usamos en los editores de texto, pues agregamos nada más sin unidad ese valor. Vemos acá, entonces 1.5 de distancia entre línea y línea de texto. Podemos hacerle más, ¿verdad? Si queremos que sea más la distancia, pues aquí va a ir aumentando. Bueno, esto en algunos casos pues mejora la legibilidad del texto, mejora la manera en que se muestra, así que se puede usar también. Bien, veamos la última de estas propiedades del texto que vamos a ver este día, que es el text shadow. Esa propiedad text shadow lo que permite agregar es sombra al texto. Vamos a aplicársela al H1. Le voy a borrar esto para que solo nos enfoquemos en la propiedad text shadow. Esa propiedad puede tener 4 posibles valores o atributos que le voy a agregar ahí. El primer atributo, vamos a aplicar por ejemplo sería cuánto se va a desplazar horizontalmente la sombra. El segundo atributo es cuánto se va a desplazar verticalmente la sombra. El segundo es cuánto se va a dispersar, o el término sería blur, cuánto se va a dispersar la sombra con respecto a su origen. Y el último es el color, es decir, qué color va a ser la sombra. Veamos el resultado de esto. Como ven, aquí es una sombra. Bueno, lo que dije fue 2 píxeles hacia la derecha, 2 píxeles hacia abajo y 5 píxeles que va a ser el radio de difusión de esa sombra. Entonces eso es lo que hace, y el color de la sombra. Entonces aquí tendríamos esa posibilidad de agregar, por ejemplo, sombras más pequeñas, más grandes, o cambiarles el color. Bueno, si es una sombra, pues evidentemente podría usar un RGBA, por ejemplo, y usar un color semitransparente como 0.5. Y de esa manera pues me crea una sombra ya pues más real, ¿verdad? Semitransparente y del color pues que una sombra normalmente es. Puede crear, como ven aquí, pues efectos bastante bonitos en el texto, la propiedad text shadow. Bien, y para terminar este video pues te voy a enseñar un truco, un hack de CSS que te va a servir para poder centrar tanto verticalmente como horizontalmente pues un texto, un contenido dentro de un elemento contenedor, un padre, en este caso un div. Intencionalmente agregué el H1 dentro de un div para que podamos aprender a hacer cómo hacerlo. Entonces en primer lugar vamos a hacer visible el div. Vamos a agregarle un borde. Y un color de fondo para que lo podamos, y un color de borde para que lo podamos ver. Ahí entonces tendríamos el div visible. Como ven, el texto pues se ubica normalmente pues alineado a la izquierda y pues aparece ahí. Pero si yo hiciera más grande ese div, por ejemplo, vamos a aplicarle un height de unos 100 píxeles. Ya como ven no está centrado verticalmente esto. Voy a hacer incluso todavía más grande para que podamos ver bien el efecto. Con 200 píxeles. Vamos a agregarle, ese mismo color de fondo.
y el borde se lo vamos a colocar azul oscuro. Bueno, ahora, ¿cómo entonces hacemos para centrar tanto vertical como horizontalmente ese texto? Bueno, una de las maneras es agregar dentro del div, bien, en el elemento hijo, en el H1, pues vamos a agregar un margin auto. Y en el div vamos a agregarle un text align center, que este pues es el elemento padre. Entonces esto me centraría horizontalmente, pues ahí no hay ningún problema, centro horizontalmente. Lo difícil realmente es centrar verticalmente. Esto, bueno, con lo que conocemos hasta ahorita, solo es posible con una de las propiedades que ya vimos. Más adelante vamos a ver que podemos usar Flexbox, otra tecnología para poderlo hacer, pero con lo que sabemos hasta ahorita lo haríamos de la siguiente manera. En el div le vamos a agregar la propiedad line height del mismo tamaño que tiene el height, es decir, de 200 píxeles. El line height 200 píxeles y el height de 200 píxeles. Entonces eso va a hacer que automáticamente pues se centre. Esto me va a servir cuando es una línea, ¿verdad? Cuando es un texto, nada más algo como esto, como un título, no cuando es un párrafo. Entonces sería recomendable hacerlo de esta manera. Entonces aquí ya nos queda perfectamente centrado, tanto horizontal como verticalmente, mi texto en ese elemento padre de ese div. Bueno, entonces hasta aquí este video. Espero que sea de bastante utilidad y que puedas practicar cada uno de estos nuevos comandos de texto que vimos este día.